Vamos a exponer las causas y perfiles subyacentes de la violencia de género extrema. Esto lo hacemos en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que se refiere a la necesidad de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Objetivos de Desarrollo Sostenible, como se sabe, acordados en 2015 por las Naciones Unidas. Y dentro de este objetivo número 5, a su vez, hay varias metas, y esas metas en concreto, la número 5.1 y la 5.2, se refieren a la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Estamos evidentemente en un ámbito en el que se han producido en los últimos años, en las últimas décadas, ciertos avances, pero estamos todavía muy lejos de lograr un resultado mínimamente aceptable, unas condiciones de vida de erradicación de esta violencia que nos permita adecuarnos a una sociedad que respeta determinados valores. La primera cuestión que quiero comentar después de esta introducción viene referida a la desigualdad como germen de la violencia de género. Es algo conocido, en algunos ámbitos rechazado, que sin embargo científicamente no cabe ninguna duda de que esto es así. En las relaciones que hoy voy a comentar, las relaciones de pareja que terminan en la muerte violenta, en el asesinato de la mujer por parte del varón, se caracterizan todas ellas, sin excepción, por estar configuradas bajo una relación de dominio y control. Se ejerce un dominio absoluto del varón, se establece una situación, un status quo de dominio, de absoluta, dominación y dependencia de la mujer en este contexto. La violencia en este tipo de perfiles no suele ser, la violencia física no suele ser una constante, sino que solemos estar ante una violencia latente, una violencia de control, que solo se convierte en violencia física y sobre todo en violencia física grave en aquellos casos en los que la propia víctima, la mujer, discute ese control. Por eso nos encontramos con frecuencia que en supuestos en los que se ha asesinado a una mujer en contexto de pareja no había habido episodios conocidos previos de violencia, porque precisamente la violencia no era necesaria, la violencia física no era necesaria, y sí lo ha sido cuando se ha discutido el control. En este ámbito, el factor que hemos identificado como esencial en el traspaso de esa situación de violencia latente a la muerte, asesinato, feminicidio de la mujer es con mucha frecuencia la decisión de la víctima, de la mujer, de romper la relación, ¿vale? Es un titular habitual el de estaban en trámites de separación. Esto no es casual, la discusión de esa relación es lo que con frecuencia genera el desencadenante de la violencia extrema. De hecho, en el análisis estadístico que hemos realizado, con datos ya desde hace varios años del Instituto Reina Sofía para el Estudio de la Violencia y ahora actualizados con los datos del Ministerio de Igualdad, nos encontrábamos con que en un porcentaje en torno al 40% de los casos constaba, me refiero a los feminicidios, constaba que víctima y agresor estaban en trámites de separación. Puede parecer un porcentaje bajo, el 40%, sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, este porcentaje solo aparece en aquellos casos en los que había un vínculo matrimonial. Lo que tenemos con frecuencia son rupturas de parejas en las que no hay ese vínculo y que, sin embargo, el factor es el mismo. La decisión de ruptura desencadena la violencia extrema. Y luego también tenemos un segundo factor corrector de este porcentaje que lo eleva mucho más allá del 40%, que se refiere a aquellos supuestos en los que sí que había una decisión de ruptura, pero no había trascendido, no se conocía, por lo tanto no consta en las diferentes estadísticas. Estos casos son, como digo, los que con muchísima más frecuencia que cualquier otra situación desencadenan estos actos de violencia. Por eso es tan importante que como sociedad nos preocupemos de gestionar los procesos de ruptura de la relación de pareja. La propia víctima tiene que estar informada, tiene que conocer los riesgos que asume y el propio sistema tiene que protegerla. Yo he propuesto que en los procesos de separación y divorcio, cuando se detecten posibles situaciones de violencia, exista una valoración de riesgo y exista un control y un acompañamiento de la víctima en este tipo de situaciones. Hay que advertir que además esta ruptura no aceptada por el agresor produce una descompensación absoluta que, como luego veremos, lleva en muchas ocasiones al propio suicidio o intento de suicidio del agresor y
desgraciadamente también en ocasiones a lo que se llama la violencia vicaria, que es el asesinato o la muerte de los propios hijos o los hijos de la pareja. Este proceso se intensifica cuanto más cerrado es el ambiente, ¿no? En contextos rurales, en contextos cerrados, en contextos de presión, en los que incluso el propio entorno tiende, de un modo más o menos directo o taimado, a justificar determinadas situaciones de violencia, intensifican esta sensación de fracaso vital por parte del varón en determinados perfiles y en este tipo de contextos para, como digo, que se desarrolle esta violencia extrema cuando se anuncia una ruptura. Quiero destacar aquí lo que ocurrió en la pandemia recientemente superada. Nos encontramos con que durante los meses de confinamiento, incluso un periodo un poco más extenso, ciertamente no había muertes violentas, no había feminicidios, y cuando se levantan todas las restricciones se producen en un periodo de 9-15 días 7-8 feminicidios, se disparan. ¿Qué es lo que ocurre? En ese periodo de confinamiento no se puede desarrollar esa decisión de ruptura, de denuncia, de separación, se van acumulando los supuestos. Cuando se levantan las restricciones, estas decisiones de ruptura se realizan todas conjuntamente. Ya digo, la ruptura no es solamente la separación, el divorcio, puede ser una denuncia, ¿no? Son mensajes claros al agresor. En este momento se produce una concentración absoluta de feminicidios. También otro dato a destacar es cómo, y hablando de las denuncias, las víctimas españolas denuncian mucho menos que las víctimas extranjeras presentes en nuestro país. ¿A qué se debe? Pues se debe precisamente al endurecimiento, a la prolongación de estas relaciones de control de dominio en el caso de las españolas, mientras que en el caso de las víctimas extranjeras, al estar en un entorno distinto y en relaciones que generalmente no han podido prolongarse en el tiempo. Hay que tener en cuenta también que los inmigrantes tienen una media de edad más joven, tienen una mayor capacidad para salir de esa relación de control, y pese a que siendo extranjeras en principio tendrían una mayor dificultad de acceso a los medios policiales, etcétera, sin embargo denuncian bastante más, como se pueden ver en las estadísticas y en los diferentes estudios analizados. La siguiente cuestión que quiero plantear brevemente, ¿no? Como la anterior, hay muchas más que se podrían desarrollar, pero evidentemente en este formato no tenemos tiempo para ello, es el tema del factor suicidio en los feminicidas. Sabemos también que es muy frecuente en los titulares de prensa que el agresor se ha suicidado o lo ha intentado. ¿A qué se debe esto? Bueno, en primer lugar, destacar que tenemos una tasa de suicidios intentados o realmente ejecutados, sumando los dos supuestos, de en torno al entre el 35, 40, 36% aproximadamente según la última estadística, pero además observamos que va aumentando. Esto es tremendamente curioso porque no hay ningún otro tipo de actividad delictiva, ni los homicidios ni los asesinatos normales, en que esa tasa de suicidio supere el 1, 2, 3%, y aquí estamos casi ante el 40%. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, tiene un significado doble o triple, ¿no? En primer lugar, la acreditación de que el feminicida tiene absolutamente su vida, depende absolutamente de esta relación de control de dominio. No es capaz de continuar su vida fuera de esta relación. Observamos en el análisis estadístico y criminológico doctrinal que tanto el asesinato como el suicidio se planean como un único comportamiento. No hay un asesinato y luego una decisión de suicidio. De hecho, se suele hablar de homicidio-suicidio como un fenómeno único. ¿A qué se debe? Como digo, a la incapacidad del sujeto, generalmente en estos supuestos de relación, de ruptura de la relación, de afrontar el resto de su vida fuera de este proceso. Esto es muy importante porque, repito, no se plantea ni de lejos en el resto de la criminalidad. Pero es que además de los que se suicidan o lo intentan, observamos que el resto de feminicidas que no lo hacen generalmente se entregan automáticamente a las autoridades. No huyen, que es una característica general o habitual del delincuente. ¿Cuál es la conclusión para terminar de este factor? La conclusión esencial de un factor de este tipo es que el principal medio o instrumento que tenemos para prevenir los feminicidios, la amenaza penal, no hagas esto porque serás castigado,
a este tipo de sujetos, a los feminicidas, no les produce ningún efecto. Hablamos de inasequibilidad normativa. No tenemos capacidad de intimidación en este tipo de procesos porque les da exactamente igual con lo que les amenacemos. Repito, se suicidan, lo intentan y los que no lo hacen se entregan voluntariamente y asumen, sea cual sea la consecuencia de su acto, que es muy inferior al conflicto que ha representado la situación de ruptura, separación que lleva al asesinato de su propia pareja.